cada vez se fortalece más este supuesto, ¿no? Que este movimiento estudiantil del 99-2000 del CGH se desarrolla en un contexto de desmantelamiento de los derechos ciudadanos, en este caso, pues uno muy directo que nos afectaba pues, a todos, ¿no? Los mexicanos y concretamente a los universitarios, era el derecho a la educación gratuita, pública, laica, ¿no? Democrática. Y bueno, también importante en este desmantelamiento de los derechos ciudadanos es que pues, la lucha surge, ¿no? La protesta surge, la resistencia social surge, pero no solo consistió en movilizarse en el espacio público, sino que también fue imprescindible construir nuevas ciudadanías, ¿no? El caso de la compañía de veterinaria es verdaderamente ejemplar, ¿no? Rompiendo esquemas tradicionales, ¿no? Eso es parte de esta nueva ciudadanía que día a día pues, genera ejemplos de lucha tanto individual como social, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, parto de un concepto pues, que intenta ser un concepto, no el concepto como estático, ¿no? De lo que es la ciudadanía, ¿no? Que sí es cierto que depende del reconocimiento jurídico, político y social de derechos, obligaciones y ejercicios del Estado, pero sobre todo esta idea de ciudadanía que es un asunto práctico, ¿no? Sí hay un referente de ciudadanía en los derechos, en la Constitución, pero me parece que lo trascendente en este movimiento y en todos los movimientos sociales es que la ciudadanía se vive, ¿no? Y así se aprende a ser ciudadano, ¿no? Es un asunto práctico desde la sociedad y desde las propias instituciones, ¿no? No solamente se generan nuevos estatus, ¿no? Nuevos roles, se generan diversas formas de participación, sino también comportamientos y prácticas ciudadanas, ¿no? Aquí en el Comité de Huelga de Ciencias Políticas era interesante la manera en que se organizaban las guardias, ¿no? Las guardias no solo para la cocina, que era un problema, nadie sabía cocinar y comíamos terriblemente cuando, nada más comíamos sabroso cuando venían los padres de familia y nos salvaban, o algún otro colectivo que verdaderamente quizá era rico, pero cuando nos tocaba a nosotros, por ejemplo, pues ni modo, ¿no? O sea, no había de otra. Y en ese sentido es importante, ¿no? Esta concepción de la vida rotativa, ¿no? Que hay roles que verdaderamente nos desagradan, pero si estamos pensando en democracias participativas, en inclusión, en equidad, de género incluso, bueno, le tenemos que entrar a este tipo de roles, ¿no? Y bueno, estos comportamientos ciudadanos eran importantes y esto se vivió en el CGH, ¿no? Hay que recuperar un concepto importante de Tamayo, ¿no? Que de esta idea de los espacios ciudadanos. La UNAM, ¿no? Es un espacio ciudadano, ¿no? Un campo de conflicto que testifica a veces de manera dramática, ¿no? Tensa, ¿no? La resistencia a la dominación, la desigualdad y la injusticia. Y bueno, hay coyunturas donde esto se agrava, ¿no? Y coyunturas donde son necesarias, ¿no? Las resistencias como la huelga, ¿no? Resistencias como los paros, resistencias más allá, ¿no? De la cotidianidad de la clase. Y bueno, la UNAM vive constantemente este espacio de ciudadanía, ¿no? Este espacio ciudadano, ¿no? La que sigue, por favor. El contexto, bueno, ya se ha hablado mucho del contexto, ¿no? Este contexto de implementación de políticas neoliberales, concretamente privatización de bienes y servicios públicos, ¿no? El caso de la reestructuración del sistema educativo ya tenía un gran avance en muchas universidades estatales. De ser un derecho pasa a ser un servicio, ¿no? En muchas universidades incluso hoy se pagan cuotas altas, ¿no? Es un asunto de clase asistir a la educación superior. Estos créditos o vouchers, ¿no? Que también se tenían pensados para la UNAM. Y bueno, el colmo o la gota que derrama el vaso en este contexto de globalización neoliberal es la reducción del presupuesto de la educación superior, ¿no? Este es el contexto en el cual se aprueban pues, las cuotas, ¿no? El alza de cuotas, ¿no? Y se aprueban distintas reformas que la universidad poco a poco pues, fue consolidando, ¿no? A pesar de la resistencia estudiantil, ¿no? También es importante decir que la universidad no es una isla, no es un paraíso que está aislada de lo que sucede en nuestra sociedad. Me llama la atención esto que acaba de decir Graue, ¿no? De que la violencia no existe en la UNAM, ¿no? Que es de fuera, ¿no? Como si los estudiantes, los profesores, la comunidad estuviera aislada de lo social, ¿no? En realidad estamos permeados, ¿no? Somos parte de la sociedad y bueno, está claro que la descomposición de los lazos sociales en este contexto pues ha avanzado impresionantemente, ¿no?
En ese sentido, en ese contexto, la ciudadanía muestra cambios importantes, a veces regresivos, ¿no? Se individualiza más la sociedad, pero en el caso, por ejemplo, del CGH, ¿no? Se generan lazos de solidaridad que, bueno, ahorita iremos ejemplificando un poco. La que sigue, por favor. Coincido que el movimiento del CGH no es un movimiento puro, como que el parteaguas de todos los movimientos estudiantiles, sino es un movimiento que aprende de la experiencia de muchas otras luchas, ¿no? El 68, ¿no? Inmediatamente estaba todavía el 86, ¿no? Había colectivos del CEU todavía, pues, de alguna manera organizando distintas prácticas estudiantiles, ¿no? Las reformas en el CCH, ¿no? De eliminar los 2 turnos y los movimientos estudiantiles también ahí, que implicó la reforma al plan de estudios, ¿no? Las reformas a los reglamentos de exámenes y de inscripciones. Bueno, todo esto también generó resistencias, no a tal grado como fue la huelga del 99-2000, pero bueno, el movimiento estudiantil es esa síntesis, ¿no? Y podemos decir que fuimos influenciados por muchas luchas, no solo estudiantiles, sino también sociales, y a la vez se influenció en otro tipo de luchas y se sigue influenciando, ¿no? La huelga inicia el 20 de abril del 99 y hay un motivo muy claro, ¿no? La imposición de las cuotas. Muy rápido les digo, el costo que tenían que pagar los estudiantes de bachillerato era de 1,360 pesos y los de licenciatura 2,040 pesos, ¿no? Con este asunto del desempleo hoy, con este asunto de la desigualdad, con este asunto de que el salario alcanza para menos, pensando en estos 20 años, pues la trascendencia del movimiento pues es muy clara, ¿no? Muchos estudiantes que hoy están en la universidad no hubieran podido nunca pisar estas escuelas, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí es un primer logro del CGH, ¿no? Y bueno, hubo muchos más, ¿no? El agravio por el cual podemos decir lo que estalla, lo que genera mayor incorporación de estudiantes a esta lucha fue la ilegitimidad de cómo se aprueban las cuotas, ¿no? La universidad siempre ha presumido que tiene órganos representativos, que tiene a las personas más cultas tomando decisiones para bien de la comunidad, y bueno, se aprueban las cuotas escondidas, fuera de la universidad, casi sin representantes estudiantiles, ¿no? Que obviamente estaban en oposición, y ahí se ve un poco también esta manera democrática que tienen todavía las autoridades de tomar decisiones en la universidad, ¿no? 9 meses duró la huelga, antes del 6 de febrero del 2000, ¿no? Y pese al rompimiento de la huelga con la entrada de la PFP, más de 1,000 estudiantes presos y suman de todas las represiones anteriormente hechas a lo largo de la huelga, ¿no? Varios compañeros fallecidos, ¿no? Asesinados, bueno, la movilización y las nuevas prácticas ciudadanas todavía persisten hasta hoy, ¿no? Eso es otro triunfo importante del CGH. La que sigue, por favor. La que sigue. Ahí. Bueno, muy rápido se plantea como una disputa entre formas ciudadanas, formas de ser, ¿no? Por un lado, una educación pensada como servicio, ¿no? Esta cultura de la meritocracia y la desigualdad social, ¿no? Estas frases del que puede pagar, estudia, ¿no? Y estas prácticas que desde que se origina la huelga, un poco antes, ya estaban muy pues, permeadas, ¿no? En la comunidad estudiantil, ¿no? Estas frases comunes de que el estudiante viene a estudiar, no tiene por qué pensar en hacer política, ¿no? La escuela tiene que estar encerrada, ¿no? Cerrar todo, las aulas, los salones de clase, todos adentro, los libros es el conocimiento, pues a disputar, a dialogar, ¿no? Pero también hay una reproducción de una tolerancia al autoritarismo y a la corrupción, ¿no? Como se ha repetido muchas veces en estos foros, ¿no? Fue muy constante, fue como en el mediano plazo estar imponiendo distintas reformas en la universidad que la privatizaban, ¿no? Entonces, también otra parte de esta ciudadanía un tanto formal que la universidad va promoviendo es la limitación de la participación política, ¿no? Del otro lado, ¿no? De la moneda, estos movimientos estudiantiles que se oponen a este tipo de ciudadanía es pues seguir concibiendo, ¿no? A la educación como un derecho social, constitucional, un derecho humano, ¿no? Que sobre todo genera la igualdad de oportunidades. El bien público, que sea gratuita, científica, ¿no? Y esta famosa frase del CGH de que cerramos la UNAM para que permanezca abierta para todos, ¿no? Se convirtió como en una especie de himno, ¿no? Una frase de lucha
que pues hasta la fecha todavía se sigue recordando así, tal cual, ¿no? Y bueno, también se generaron de esta práctica ciudadana, de estas nuevas prácticas ciudadanas, pues práctica de socialización política en el cual el estudiante, por ejemplo, al cerrar sus escuelas, pues claro que seguía estudiando, seguía preparando, seguía informándose, ¿no? Pero también participó en la defensa de los derechos ciudadanos. Era increíble lo que generó, por ejemplo, Brigadeo. Ir a brigadear a los mercados y colonias populares acerca de los derechos, del derecho a estudiar, convencer a los del mercado, ¿no? Incluso fuimos hasta foros religiosos, ¿no? Es decir, yo creo que lo importante es que sí hubo, también hay que decir, muchos foros que abrieron sus puertas, ¿no? Y que hubo mucho joven y mucho adulto interesado en la lucha, ¿no? Esta idea de la escuela abierta, ¿cuántas organizaciones sociales no vinieron en solidaridad y a unirse a la lucha, ¿no? Esta estrechez y estos lazos que se generaron, pues obviamente lo que construyeron fueron pues formas de democracia, pluralidad y participación diversa, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, sí se genera una civilidad más colectiva y solidaria en este movimiento estudiantil, ¿no? Este asunto de las asambleas, este asunto de la discusión, yo creo que de las 24 horas los estudiantes en huelga discutían, me parece que 20, ¿no? Porque tenían que primero discutir entre los amigos y luego entre su colectivo, y luego en la asamblea y luego discutir al CGH, ¿no? Entonces era una discusión constante y el principal instrumento de convencimiento fue el diálogo, ¿no? Importante el congreso universitario que se hizo, ¿no? El congreso en el estadio de CEU, ¿no? Tantas mesas y debates y publicaciones, surgieron muchas revistas, ¿no? Estos espacios de debate me parece que fueron importantes y que hoy son importantes que sigan existiendo, ¿no? Bueno, algo importante que desde mi punto de vista a mí me dejó mucho el CGH es que esta toma de conciencia de que es muy complejo pensar en los asuntos públicos, ¿no? En mi caso particular nos unimos después de la huelga a luchas urbano-populares, ¿no? A ir a convencer a los vecinos que se preocupan por el agua, por la luz, por su vivienda, ir a convencerlos de apoyar al zapatismo, apoyar a Teco, etc. Es súper complejo, ¿no? Sin embargo, bueno, esa red que se teje es importante, ¿no? Se toma conciencia de esa complejidad de la democracia, de que el Estado no es cualquier cosa, ¿no? De la violencia que implica esta sistematización de la represión, pero también se toma conciencia de que la solidaridad social se construye solamente en la lucha social, ¿no? La que sigue, por favor. Sí es cierto, el movimiento estudiantil ha pretendido, ¿no? Este CGH ser borrado oficialmente de la historia, ¿no? No es como el 68 que se hacen foros, que es muy importante ese reconocimiento, sino que ha tenido esa pretensión, ¿no? Ser borrado. Sin embargo, a mí me da mucho gusto cada vez que uno asiste a este tipo de foros, cada vez veo no rostros nuevos, sino rostros que estuvieron desde entonces y hasta ahorita en muchas luchas, ¿no? Concretamente en el CGH, pero que siguen todavía, pues sus experiencias nos siguen llenando de deseos, ¿no? De continuar en estas trincheras, ¿no? Sí es cierto que permanecen reglamentos, permanece el Ceneval, el Tribunal Universitario se reactivó, ¿no? Es cierto, pero bueno, también permanece esa resistencia y como bien lo decíamos con las compañeras de la mesa y el compañero, ¿no? Cada vez que uno asiste a cualquier movimiento social o lucha social, ahí hay compañeros de aquel entonces, ¿no? Y eso es importante. Recuerdo muchas corretizas que nos dieron granaderos, recuerdo muchas corretizas que nos dieron los porros, no importaba con quién corrieras, siempre ibas a tener una mano dándotela, ¿no? O sea, esa camaradería fue muy importante, ¿no? Bueno, el movimiento estudiantil, por eso es importante, pues, hacer todo lo posible por no olvidarlo, ¿no? La UNAM hoy enfrenta un proceso, la que sigue, por favor, de descomposición social e institucional, así como nuestro propio país y el propio mundo, ¿no? Esa fragmentación de la comunidad, ¿no? El autoritarismo y el incremento de otras violencias, ¿no? En el caso de la universidad, el narcomenudeo ha crecido muchísimo, ¿no? La violencia, basta ver los últimos movimientos estudiantiles, ¿no? En el CCH Oriente, en contra del asesinato de una estudiante en el aula, ¿no?
feminicidios, ¿no? Estudiantes secuestradas, calcinadas, ¿no? En este asunto del feminicidio, que también son de planteles de bachillerato, ¿no? Y bueno, han surgido movimientos estudiantiles y claro que están inspirados en las formas ejecheras, pero también trae nuevas formas de articulación social que es importante pues considerarlas, ¿no? Y sumarnos a sus luchas, ¿no? Y bueno, pues yo aquí le dejo porque ya se me acabó el tiempo, ¿no? Muchas gracias y ya nos vemos en las preguntas. Muchas gracias, Jesús, por compartirnos estas experiencias de lucha que se vivieron o que viviste dentro del comité de huelga de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también fuera de la facultad y fuera de la universidad. Además, recuperar como toda esta idea, ¿no? En donde a partir del involucramiento que tuvieron, no solo lo dejaron como en el caso de la universidad, ¿no? Sino también con el vínculo con otras luchas y otros movimientos sociales. Entonces, ahora bien, damos inicio a la participación de Israel Jurado Zapata. Él nos acompaña esta tarde con un tema titulado El muralismo como forma de expresión política del movimiento estudiantil del CGH. Le damos la palabra a continuación. Gracias. La se llama Perdidos, de PowerPoint. Y luego al final hablan la que dice mural polacas, ¿no? Es una imagen. Gracias. Bueno, pues, ¿qué hubiera sido del movimiento estudiantil sin el arte, sin la danza, la música, el performance, la poesía, y todas estas expresiones culturales que siempre acompañan a los grupos sociales organizados que están en plenitud del uso de sus libertades de expresión, ¿no? Y el contexto del CGH pues no fue para menos detonar pues todas estas potencialidades entre los estudiantes. En primera instancia les quiero comentar que ahí hubo varias expresiones artísticas. Fundamentalmente yo les quiero platicar de los murales que yo vi personalmente y que fue bastante difícil recopilarlos en internet, porque bueno, pues imágenes no hay, pero pues imágenes no quedaron pues del movimiento, salvo una que es del último que les voy a hablar, pero pues han de saber, bueno, pues que se hicieron diversas expresiones artísticas donde se plasmaban elementos icónicos que representan precisamente algo de la inspiración teórica que movía a muchos estudiantes a estar pensando en nosotros, ¿no? a dejar atrás el pensamiento individualista con el cual se intentó engañar a las generaciones que estábamos en la universidad y que nos dijeron, bueno, pues no se preocupen, las cuotas ya no les van a afectar a ustedes, les va a tocar a los que vienen detrás de ustedes ya ni le muevan, ¿no? Ustedes están bien. Y me parece que, como ya lo mencionaban en ponencias anteriores, qué mejor muestra de clase fue que todas las generaciones de la universidad, inclusive estudiantes del posgrado, dijeron, esto no puede dejar de importarnos, no podemos ignorar que pues nosotros ya la libramos y hay que se rasquen con sus propias uñas las generaciones que vienen. Entonces se concatena esta conciencia social colectiva y bueno, pues qué mejor que los íconos de la lucha social a nivel internacional que estuvieran inspirando el movimiento estudiantil y también acompañadas de la reivindicación de algunos elementos de la cultura prehispánica. Fue así que diversos estudiantes tomaron la iniciativa de adornar la universidad. Pero no solo, creo que esto no se debe solamente como, bueno, pues una expresión artística, sino que además fueron yo creo que muy bien pensados estos murales para ser colocados en lugares de gran trascendencia, como la imagen que tenemos aquí arriba, que pues el Auditorio Che Guevara, donde el tema y la ejecución de esta pintura me parece que fue pues la más difícil porque fue el mural más grande que se hizo, ¿no? En cuanto a dimensiones.
bueno, pues la proporción que se utilizó, el cálculo para que las imágenes tuvieran una armonía, bueno, me parece que fue un logro que difícilmente se puede repetir con un mural de este tamaño. Y en ese sentido, recalcar el crimen que representó el haber terminado con estas expresiones artísticas, ¿no? Entonces, así con todas sus palabras, yo digo, no solo un crimen social, un crimen cultural, sino un crimen al arte mismo, ¿no? A la pintura misma. Debo confesarles que yo me inserté un tanto tardíamente al movimiento estudiantil. Siempre se manejó en los medios de comunicación. Bueno, yo acababa de entrar a la Facultad de Ciencias Políticas, estudié Sociología, y siempre se manejó, bueno, como ya también lo han venido mencionando, pues que los estudiantes que estaban sosteniendo la huelga pues eran los flojos, eran los que no quieren estudiar, bueno, cuando era todo lo contrario, ¿no? Cuando era todo lo contrario, y la mejor expresión de eso era precisamente la organización de algunos de estos estudiantes para expresarse por medio de esto y por medio de las otras expresiones artísticas que les comenté al principio, porque no faltaban los performances. De hecho, aquí en el auditorio de la facultad hubo un solo para mujeres, ¿no? Que me contaron bastante interesante. ¿No? Pero además el espíritu creador de muchos de los estudiantes que estaban sosteniendo la huelga, yo mismo quiero enfatizar que también se encontraban estudiantes de los que yo consideraba en ese momento pues de los más destacados, los que veías leyendo en la biblioteca, los que cumplían con las tareas, eran los que estaban precisamente en el movimiento y pasando las noches aquí. Eso fue parte de lo que a mí me inspiró para acercarme al movimiento, porque la verdad, como les comentaba, pues en un principio yo no estuve muy presente, ¿no? Si vas a la siguiente diapositiva, por favor. En ese mismo sentido, de esta inserción en el movimiento, yo tuve la posibilidad de conocer estos murales que están aquí. Precisamente estaba en la Facultad de Ciencias. No, la verdad ignoro cuál era el edificio, pero yo lo vi particularmente. Bueno, pues también fue otro de los murales arrasados de forma inmediata. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. A mi juicio muy particular, después del mural del auditorio Che Guevara, me parece que fue el mural más completo, más complejo por el tamaño y el nivel de elementos y el uso de colores que se dio cita. Estaba en la Facultad de Medicina. Cuando, tengo aquí que mencionar que cuando entraron las autoridades, cuando entró la Policía Federal, sacó a los estudiantes y se iban a normalizar las clases, las actividades en la universidad. Uno de los primeros, de las primeras preocupaciones de la comunidad universitaria fue que se respeten los murales, ¿no? Fue un clamor, fue como un llamado, no destruyan los murales, y estaba presente todavía cuando se estaban haciendo esos llamados. Sin embargo, pues fue eliminado, ya no está, eliminado. El que sigue, por favor. Esto era un mural pequeño, pero el nivel de detalle, la inspiración, sin menospreciar las anteriores expresiones, pero esta me parece una composición más que simbólica, una oda al arte, porque además la superficie en la que se hizo dentro de la Facultad de Filosofía y Letras pues son estas piedras volcánicas con las que tiene alguna de las paredes en el lobby de la facultad, o bueno, en el pasillo principal, en la entrada principal. Pues es una superficie difícil, completamente difícil, ¿no? Para pintar, porque es irregular, es la roca, y sobre la roca se hizo este trabajo, ¿no? Que es inspiración obviamente
una pintura muy famosa. Pero bueno, los autores de esta pintura pues pusieron iconos del pensamiento social en vez de los filósofos griegos que están en la pintura original, que la verdad desconozco quién es el autor. ¿Quién será? ¿Miguel Ángel o alguno de ellos? No Miguel Ángel, Ramírez Zaragoza, otro. Pero salvo aquellos que por su dimensión me parecían pues algo bastante difícil de comprender en qué cabeza cupo destruirlo, que bueno, no era muy grande, el detalle y la dificultad de hacerlo en esa superficie me parece que también entra pues en este llamado de atención, que no poder comprender cómo puede haber alguien que pueda atentar de forma tan brutal contra este tipo de expresiones, ¿no? La siguiente, por favor. Ese no sé en qué parte de CEU, pero sí es de Ciudad Universitaria. De hecho, ahí lo podemos ver. Creo que estaba en química, posiblemente puede ser química, pero bueno, es otro de los murales que aún hoy se pueden recuperar a través de internet, donde uno puede hacer la búsqueda y encuentra nada más estos que les puse, pero todos los que les presenté yo los vi personalmente. El que sigue, por favor. Igual, ¿no? Y ahí podemos reconocer por el piso, que es Ciudad Universitaria. Ese tampoco tuve la fortuna de verlo, pero es de los, en el googleado aparece como uno de los murales desaparecidos, y lo podemos constatar por el piso, que es parte de las instalaciones universitarias. Creo que ese es el último, no sé si ahí indique. Entonces, si puede abrir la otra imagen, por favor, es una imagen JPG. Y bueno, el punto es que esta y otras expresiones artísticas se hicieron, y a pesar de este llamado que se hizo para que no fueran destruidos los murales, bueno, pues el hecho es que hubo oídos sordos y se procedió a la destrucción. Pero este mural que ven acá es el único que quedó, donde precisamente pues yo soy el autor. En el auditorio Carlos Raúl Magón. Gracias. Ahorita les voy a contar por qué no lo borraron. Bueno, es lo que me contaron. ¿Por qué? Bueno, por allá por la esquina está firmado con mi nombre, dice CGH, pero hoy le pusieron un telón que bloquea un poco la vista hacia esos datos, pero sigue, ahí está mi nombre. Y como por el 2001, 2002, pedí a las autoridades que me dieran un papelito donde me reconocían como el autor, y sí, me lo dio la dirección de extensión universitaria, que estaba a cargo en ese momento de ¿te acuerdas? Ana Iglesias, exactamente, de la maestra Ana Iglesias. Y bueno, les comento, cuando inicia la huelga, ya formalmente, el auditorio aún no había llegado, acababa de ser construido, y bueno, pues todavía tenía los sellos, ¿no? Las puertas de cristal tenían sellos que fueron pues violentados, fueron violados por los estudiantes. En un acto irracional. No fue bueno, pues la comunidad estudiantil. Fuimos muy cuidadosos. Sí, porque no fue. Yo soy testigo de que el auditorio no fue dañado, ¿no? De que todas las instalaciones del auditorio, sobre todo pues las puertas de cristal que son tan delicadas del auditorio, no fueron dañadas. Entonces hubo mucho cuidado por parte de la comunidad estudiantil de abrirlo para que ahí se pudieran desarrollar las sesiones. ¿Cómo? ¿Las asambleas? Bueno, pues las asambleas del comité estudiantil de la facultad, ¿no? Entonces, cuando yo regreso a la facultad para insertarme en el movimiento, pues yo no jalaba con ninguno
grupos estudiantiles y corrientes que se debatían, ¿no? en las asambleas, y bueno, pues de forma particular presenté mi propuesta de hacer una pintura, y bueno, pues varias corrientes de las que se declaraban como más radicales, pues sí expresaron como que bueno, pues preferimos que lo haga alguno de nuestros compañeros, y además pues la idea pues no nos parece muy adecuada, preferiríamos a un Che Guevara, a un Emiliano Zapata, a un Pancho Villa, porque digo, desarrollé un boceto en un pliego de cartulina y lo presenté a la asamblea. Entonces no hubo mucho debate, simplemente más silencio de que bueno, pues se lo damos o no le damos el espacio. Solamente el pronunciamiento como más claro era que a los compañeros del Flechan pues decían, sí, no, preferimos que lo haga Argel, que ocupe el espacio, ya lo habíamos pensado, pero pues está muy ocupado. Entonces yo les dije, bueno, pues déjenme hacerlo, y pues si no les gusta, pues lo borramos. Yo lo empiezo a hacer, si no les da, pues lo borramos, ¿no? Pues hubo silencio y yo, que calla otorga, entonces yo empecé a trazarlo con mis propios recursos, bastante limitados, ¿no? Llega el momento el día previo a la entrada de la Policía Federal Preventiva. En la facultad, como en otras tantas, habían adoptado niños de la calle. Entonces, los compañeros lo alfabetizaban, ¿no? Los trataban de alfabetizar. Aquí particularmente había 2 niños, y a uno de ellos no lo pudieron rescatar ya del mundo de las drogas, pero ese niño trajo a otro que recientemente estaba integrado pues, en el mundo de los niños de la calle, y ese niño sí fue rehabilitado. De hecho, supe que una compañera bolsista lo adoptó, y lo vi algún tiempo después ya con su uniforme escolar, ¿no? Ya se había integrado. Pero entonces este niño venía del campo, y entonces en esa época yo tenía a mi novia que vivía en provincia, mi novia ahora mi esposa. Entonces, la huelga, la huelga y los condones perforados que dejaban por ahí. No, pero bueno, sí. Y entonces yo le decía al niño, oye, pues yo te llevo al campo para que recuperes tu nexo con este mundo, ¿no? Que allá vivía mi novia. Entonces yo quedé el sábado de llegar de venir a la facultad por él y llevármelo. Entonces, pero yo siempre soy muy impuntual, pues llegué súper tarde y me dijeron, no, pues se fue a buscarte. Y yo le pregunté a todo el mundo, ¿dónde está? ¿Cómo se llamaba? ¿Miguel? ¿Se llamaba Miguel o algo así? Sí. Miguel, ¿verdad? Miguel no. Y ahora es maestro, ahora es doctor. No, bueno, no lo encontré, ¿no? Yo tenía la costumbre de ir todos los fines de semana a estar con mi novia, ¿no? Entonces, pues ese fin de semana ya no lo vi, me fui a visitarla, y el domingo amanecí con que ya había entrado la Policía Federal Preventiva a la facultad, y bueno, pues apresado a todos los compañeros. A la facultad y a la ciudad universitaria, ¿no? Pues yo estaba por allá. Entonces yo desesperadísimo tratando de comunicarme con mis papás para decirles que estaba bien, pero ellos estaban dormidos, pero no se habían ni enterado. El punto es que para ese momento el mural nada más tenía un nivel de avance limitado, donde yo había trazado básicamente el contorno de todas las figuras, pero no les había puesto color, porque para lo que me había alcanzado era para la pintura blanca del contorno y algunos detalles de colores que no les iba a dar mucho uso. Entonces, después de que cuando los estudiantes ya entramos a las clases y todo esto, entonces ya habían arrasado con los murales, ya habíamos escuchado que se había pedido que no se eliminaran, pero fueron eliminados. Sin embargo, no fue eliminado porque cuando la policía ni cuenta, ¿no? Ni cuenta de qué se trataba la imagen que estaba ahí, ¿no? De hecho, ellos ni siquiera fueron los que lograron, por lo que tengo entendido, sino que fue un trabajo de las autoridades, ¿no? Pero fue la policía. Mira nada más. Pues ahorita me vengo enterando, que la policía sí borró particularmente el Che Guevara. Pero en este caso igual me contaron, porque yo no tuve pues ese diálogo inicialmente con las autoridades,
me dijeron que las autoridades pensaron que el auditorio se iba a entregar por los constructores con el mural, como estaba inacabado, pensaron que pues así se había abierto el auditorio, así se había dejado por los constructores. Entonces pues ya yo me apersoné ahí con la directora interina, ya no estaba la directora que le había tocado la huelga, no me acuerdo su nombre, ¿te acuerdas? Rosa María Piñón, cierto. Y bueno, pues yo a ella, hoy ella ha pasado, como dicen, a mejor vida, pero yo tengo que reconocer, bueno, cosa que no hice en 20 años, la verdad, lo confieso. Bueno, no hice públicamente porque yo lo decía en mis círculos inmediatos de amistad, ¿no? Pero públicamente yo no dije, nunca expresé que, bueno, todo el mundo sabía que yo me apersoné con las autoridades y les dije, bueno, yo soy el autor, me van a dejar continuar con el mural o lo van a eliminar. Entonces ella dijo que se continúe y además te vamos a ayudar, te vamos a dar toda la pintura que necesites. Eso es el reconocimiento que yo hago públicamente a 20 años. Y post-mortem, ¿no? de esta directora interina. Entonces ella tuvo esta visión de pues mandar, siempre que yo lo necesitara, mandar a algún trabajador de la UNAM para que me comprara las pinturas en la COMEX, los colores que yo necesitaba y pues terminar. Entonces pues por eso esta pintura se consagra como el único mural que sobrevivió del movimiento estudiantil por esta anécdota así tan breve y persona, pero pues ahí está, ¿no? Entonces pues se llama reivindicación. Entonces, qué bueno que pregunte ya para cerrar y no extenderme mucho. Mi argumento con el comité de huelga y explicando después de qué se trataba, todos pedían un Che Guevara, un Zapata, un Pancho Villa, pero yo les decía, tenemos que recuperar las luchas históricas, ¿no? Y no haciendo una oda de los aztecas, ¿no? Que finalmente son una hegemonía, sino proponiendo un discurso decolonial que yo he estado trabajando a la fecha en lo académico, planteando de manera central la idea de no somos conquistados. Y si hoy nuestra cultura la cultura siempre se transforma a lo largo de la historia, ¿no? Pero si hoy hemos perdido el uso de las lenguas indígenas y las identidades se han visto bastante alteradas en aras de la construcción de un ideal de mestizaje, bueno, eso se lo debemos más al Estado Nacional moderno que al virreinato y a una conquista española que viene a imponernos cultura, ¿no? Entonces mi punto es, los pueblos indígenas no somos perdedores, no son perdedores de la conquista, ¿no? Y hay que revisar este asunto de lo que fue ese encuentro y reivindicarlo y reivindicarnos nosotros en ellos y reivindicar las luchas actuales en la defensa de los territorios de esos momentos, ¿eh? Y repito, no es oda a los imperios como los grupos que también no son mejores que los españoles. Esa es la esencia del mural. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Israel, por hacernos este recuento de la historia que es poco conocida, poco visible, sobre los murales que se pintaron en el contexto de la huelga en la UNAM y que sin embargo pues fueron desaparecidos o borrados totalmente por la Policía Federal Preventiva, pero también por las autoridades. Y bueno, ahora ya conocen al autor del único mural sobreviviente de la Facultad de Políticas y que está en el auditorio Ricardo Flores Magón, donde ayer este elogio, ¿no? Bueno, es como una anécdotas que tienen que contarse, ¿no? Para poder revivir y recuperar ese proceso legado del movimiento, en este caso del comité de huelga de esta facultad. Ahora bien, vamos a dar paso a la siguiente ponencia por parte del profesor Marcos Rodolfo Bonilla González, quien expone la siguiente ponencia: el Consejo General de Huelga y el Movimiento Estudiantil en la UNAM, 1999-2000. A continuación, muchas gracias. Realmente agradezco la invitación. Doblemente porque confieso que a mí me tocó ayer. Como todos sabemos, el semestre terminar y por alguna razón tuve que llegar la evaluación de los estudiantes. Yo soy profesor en la FES Aragón y doy clase en Economía, en Pedagogía y un posgrado en CEU, aquí en la unidad de posgrado. Entonces, me permitió
creo que hoy tuvo la oportunidad y con muchísimo gusto. Sobre todo porque yo he de decirles que a mí me tocó ser de alguna forma, si no protagonista, pero sí observador y participante del movimiento de 1999. En el 98 yo había terminado la maestría de urbanismo en la Facultad de Arquitectura. Y curiosamente, bueno, lo que les quiero comentar además es que me llama mucho la atención porque todas las narraciones y las historias aquí de alguna forma me dan esa sensación que pues, es como un rompecabezas que intentamos armar aquí. Muy particular el CGH que se formó con miles de historias y creo que vale la pena tomarlas. Por ejemplo, hace rato el compañero, ¿verdad? Platicaba justo en el 97, pues un proceso que vino a la prepa popular. Hay que decirles que a mí me tocó ver en el 97 cómo había ya movilizaciones tendientes justamente a eliminar a la prepa popular y se veían en las islas, ¿no? Se veía, soltaban a los porros, empezaban a hacer desmanes, pintas, una serie de cosas en contra de la prepa popular. El caso es que yo siempre he resumido de huelga en una frase que encontré o que yo vi en alguna ocasión que se hizo muy famosa, así como el mural del Che Guevara, en la Facultad de Filosofía y Letras, en uno de los aeropuertos, y que decía así, sin ser peyorativo: Barnés, Cedillo, privatícense el fundillo. Eso fue para mí fabuloso y creo que ahí, para mí, se resume el movimiento del Consejo General de Huelga. ¿Por qué? Porque efectivamente los analistas del momento planteaban precisamente la intencionalidad desde el Fondo Monetario Internacional y de otros organismos internacionales de privatizar la educación. Y entonces la UNAM no fue una institución que de alguna manera estuviera fuera de esa intentona. Y por eso el CGH para mí es tan importante, además de decirles parte de ese, digamos, de ese elemento tan importante de rompecabezas, que yo estuve la noche que se formó el CGH. A mí me tocó. No me quedé hasta el final porque era muy tarde, yo vivo en el norte de la ciudad, pero fue una cosa fantástica, realmente muy interesante. Ahí se vieron los contingentes, bueno, los representantes de las escuelas, y fue parte de ese rompecabezas que yo les menciono. Curiosamente, hace ratito, también yo mencionaba que, pues, yo soy heredero del CGH y le agradezco tanto este movimiento, porque cuando efectivamente yo no tenía recursos, se cobraba para entrar al posgrado, se cobraba 300 pesos por materia, 1000 pesos por la inscripción a cada semestre. Cuando yo llegué al posgrado, le dije al coordinador también, un gran amigo, que me dijo: no importa, tú inscríbete. Él es justamente miembro del famoso autogobierno de arquitectura. Y vean, nada más que comprensión, tú inscríbete, no te preocupes, el doctor Raúl Salas. Y totalmente, ¿qué es el doctor Raúl Salas Espíndola? Quiero decirles que en los 2 años no le pagué ni un quinto porque no tenía. Afortunadamente, cuando terminé la maestría, un premio de la maestría fue nombrado jefe de la carrera de Economía de la FES Aragón y me llamó, y él mismo me condujo al sindicato de Estuna y me dieron y de la tarjetita me hizo como miembro como un profesor y que me encontró. Vean nada más que importante. Pero posteriormente, cuando entré al doctorado, ya no me costó nada, gracias al movimiento estudiantil del CGH. ¿Por qué? Porque justamente, como lo dijo también el compañero, el proyecto era cobrar una cuota a los jóvenes de bachillerato de licenciatura, pero en posgrado serán los directores los que iban a cobrar la cuota determinada. Curiosamente, a mí no me costó nada, me dieron la beca de CONACYT. Imagínense ustedes por qué me emociona tanto y estar aquí hablándoles de estas cosas, son parte de ese rompecabezas, ¿no? Justamente por eso, y seré muy breve, escribí algunas notas de lo que pues, a mí me tocó vivir, ¿no? Y presenciar como profesor ya no como estudiante. Yo incluso parte de ese rompecabezas acompañé a varios de mis estudiantes a las marchas.
a las manifestaciones y vi cosas impresionantes. Cuando dice el compañero que borraron los murales, no solamente fue eso, sino fue la intencionalidad institucional de eliminar toda la expresión contestataria de los jóvenes de aquella época, como siempre se ha hecho en todos los movimientos de jóvenes. Lo importante era borrar los murales, lo importante era borrar para ellos la ofensa a Barnés y a Zedillo, ¿no? Barnés, Zedillo, privatícense el fundillo. Eso resumía todo y para mí yo estaba, porque era el cuestionamiento al político mexicano y asesino de tantos. Pero bien, rápidamente les leeré los. La huelga en la UNAM de 99 2000 fue un movimiento estudiantil que se integró del 99 del Reglamento General de Pagos de la UNAM, la institución más importante de educación superior, media superior, superior y de posgrado en México. El 15 de marzo del 99 se aprobó en el Pleno del Consejo Universitario una modificación al Reglamento General de Pagos. Entonces, Fernando Barnes de Castro presentó del Consejo Universitario. Y en la lectura nos eso de intentó de aumentar el de inscripción a los jóvenes, ¿no? Muy bien, las modificaciones las administrativas y a los modelos de estudio, impulsadas por las autoridades universitarias, entre las que se encontraban las reformas al paso reglamentado en el 97 y que los estudiantes consideraban antidemocrática, y no era considerada así, era antidemocrática. Bien, a la propuesta de modificaciones de este reglamento comenzó a llamarse desde febrero del 99 el Plan Barnés, el rector Francisco de Castro, que por en el contexto de la entrega de medallas de 50 años estuvieron los rectores, incluyéndolo a él. Dicha dejó una medalla de años. Impresionante porque junto con el CGH son 20 años, compañeras, compañeros. Dicha propuesta contemplaba el aumento de las cuotas por concepto de inscripción, actualmente 20 centavos, y se proponía el aumento de una cifra reducida en comparación con las cuotas semestrales de diferentes universidades autónomas estatales del país. No se diga comparada a las universidades privadas, pago semestral y otros servicios. Mientras todo lo anterior acontecía en la esfera de la planeación universitaria, en las diversas facultades y escuelas de diversos bloques estudiantiles analizaban la forma en que responderían de ser aprobada la propuesta del rector. Los grupos constituidos como Asamblea Estudiantil Universitaria, AEU, consideraban que la rectoría que se empeñaba en llevar el proyecto, portando el desarrollo como el único camino de huelga. Sin embargo, no lograron de acuerdo en los tiempos. El 11 de noviembre, llamó un paro parcial para contra las reformas. La mañana del 15 de marzo del mismo año, en el Auditorio Ignacio Chávez del Instituto Nacional de Tecnología, fue aprobado el nuevo Reglamento General de Cuotas. Curioso, ¿no? Con Ignacio Chávez se dio el movimiento en 1966 de médicos. Qué curioso, ¿no? De nueva cuenta, el 9 de marzo, la Asamblea Estudiantil Universitaria con labores que se sumaron 26 días. En este momento, las discusiones sobre la de la huelga se intensificaron, lo que originó que el 7 de abril en la sesión de la Asamblea Universitaria se resolviera estallar la huelga el 20 de abril. Si algunos de ustedes estuvieron presentes en esa época, en esos días, era impresionante y maravilloso ver cómo en cada escuela, en las puertas de cada facultad, se reunían los jóvenes a discutir justamente pues, este proceso, ¿no? El estallamiento de huelga. De igual forma, se acordó integrar una comisión que elaborara una propuesta sobre el pliego petitorio. Vean, proceso, punto por punto, paso por paso. El 25 de marzo, el movimiento estudiantil publica su primer manifiesto a la nación, la importancia, un manifiesto a la nación de nuestra casa de estudios, ¿no? Pues lo menos, así como un primer esbozo, se convirtió en petitorio del. En el documento se argumenta que la huelga es históricamente el último recurso del movimiento ante la falta de diálogo con las autoridades universitarias y se invita a un diálogo nacional sobre la universidad pública y gratuita. Finalmente, el 15 de abril, 92.355 estudiantes se manifestaron contra el Plan Barnés mediante una consulta convocada por la Asamblea Estudiantil Universitaria. El 20 de abril del 99, a las 0 horas, la Asamblea Estudiantil Universitaria se convocó en general de huelga
y publica su manifiesto a la nación. Me tocó estar ahí hasta las 10 de la noche. Cuando yo salí, estaba apagadas las luces de toda Ciudad Universitaria, excepto el Che Guevara. Pero déjenme decirle que era una cosa impresionante. Era como si quisieran, digamos, tragarse al Consejo General de Huelga, ¿no? Estaba oscura Ciudad Universitaria. Y yo caminé justamente desde el Che Guevara, del auditorio, hasta el Metro Popil. En el documento, el movimiento universitario declararía ser garante de una de las conquistas más importantes de la lucha revolucionaria de 1910 y de los movimientos estudiantiles del 66, del 68, del 87, del 92, que defendieron este derecho. La de su pliego de peticiones de derogación del Reglamento General de Pagos. Además de lo anterior, demandaba la conformación de un espacio de diálogo democrático y resolución de sanciones y castigaciones en el que participan el movimiento de vías de clase invertidos en el movimiento y la derogación de la de 1997, con lo que según el documento se recuperaría el pase automático, eliminaría los límites de permanencia de los estudiantes en la universidad y se respetaría la elección de carrera, aunque el pase automático no fue acotado al grado que buscaba Jorge Carpizo MacGregor con las propuestas derivadas de su documento. Fortaleza y debilidad de la UNAM. La reforma del 97 fue rechazada por estudiantes de la UNAM. Nos damos cuenta, en este documento que observamos, que era como una lucha por las autoridades que a su vez representaban al Estado mexicano, y adoptó el modelo neoliberal, y por otro lado estaban dando a la sociedad, a los poseídos, a los pobres que tenían tanta capacidad económica para entrar a la universidad, a pesar de que era, digamos, de que es la universidad más importante de América Latina y que hoy por hoy es una de las más importantes del mundo. Tenía muchos para poder hacer esas necesidades. Yo les comento, fue una situación bastante compleja lograr hacer la maestría y el doctorado. Por otro lado, el pliego petitorio oficial del Consejo General de Huelga fue aceptado y firmado durante acuerdos de diálogo público entre el CGH y las autoridades universitarias el 10 de diciembre del 99. Todo ese recorrido desde abril hasta diciembre, una constante lucha de manifestaciones, de expresiones contestatarias, de la pinta de murales, de visitas a las colonias, en los camiones, en las escuelas, las autoridades que abrieron las famosas clases extramuros. A mí me tocó ver cómo en Aragón nos consiguieron incluso para clases en una iglesia. Y déjenme decirles que realmente no dimos las clases en la iglesia. Entonces, estamos de economía. Pero imagínense cuánto tiempo, ¿no? Total que este Reglamento General de Pagos, de alguna manera, al final, con el rector Barnés, prácticamente, con el rector de la Fuente, prácticamente este reglamento es suspendido, como bien lo dice el compañero, y de verdad que a mí me genera ese que nunca me fue suspendido más o menos. ¿Sí? Muy bien, el balance final es que a principios del 2000 el gobierno federal toma la decisión de recuperar las instalaciones mediante el ingreso de la Policía Federal Preventiva, con lo cual se concluye el de paro. Para aquel entonces el movimiento estudiantil había perdido apoyo por la mayoría de la comunidad universitaria como consecuencia de que se radicalizó el movimiento con el ingreso de los ultras, que rompían cualquier negociación con la rectoría. A pesar de que el movimiento logró evitar la implementación del nuevo plan de cuotas, plan Barnés, los huelguistas no con respecto al pase automático, instalación del Congreso o evitar que la Comipens aplicara los exámenes. Sin embargo, podemos constatar que el movimiento logró detener el objetivo del plan Barnés, que fue modificar el reglamento de cuotas, que afectaba a los estudiantes de bajos recursos. Hoy por hoy los alumnos inscritos en la actualidad solo pagan 20 centavos, pero no se los aceptan. Aunque en algunos rubros sí ha habido aumento de cuotas. Es importante señalar
que el intento de imponer el nuevo reglamento general de pagos dentro del plan Barnés permitió que los estudiantes de la UNAM se organizaran para contrarrestarlo, creando un órgano de dirección, es decir, el Consejo General de Huelga. Los jóvenes universitarios demostraron una vez más la importancia de defender a la unidad de la nación. Y que vivan los jóvenes de todas las generaciones, que vive el Consejo General de Huelga. Gracias. Muchas gracias al profesor Marcos Rodolfo por contarnos su experiencia a través, digamos, de la participación, del involucramiento como docente, y que, bueno, además que, bueno, que se pudo materializar esta demanda, pues el inscrito en un posgrado, ¿no? Y ser parte de estos beneficios, acceder a la gratuidad, en el contexto de defensa de la pública en todos los niveles, ¿no? Legado del CGH. Ahora bien, daríamos paso a la participación de la compañera Feliciana Angélica, pero como nos trae la presentación de un material audiovisual, prefiere ser la siguiente participante, y por lo tanto pasaríamos a dar la palabra al profesor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, quien nos expone el tema, el carácter estudiantil del CGH con otros sectores sociales. A continuación le damos la palabra. Gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Ha sido muy interesante a los compañeros del Seminario Nacional de Movimiento Estudiantil esta iniciativa, la que nos red, para poder hacer esta reflexión tan importante, necesaria. 20 años, un movimiento que, como he dicho, ha sido muy importante por los dos grandes demandas, más allá del PO, por dos grandes demandas que podemos resumir en la demanda de la educación. Debate en torno a nivel nacional sobre cuál es la importancia del tema de la educación. Tendría que ser pública y gratuita en todos sus niveles. Y la gran demanda era la decisión de la UNAM, que tenía que estar en consonancia con los reclamos democráticos que venían de muchos años, pasando por el 78 y otras muchas luchas sociales, entre ellas, por supuesto, las luchas del las luchas del nacional, las luchas de la sociedad del 85, muchas otras. En ese sentido, hacer un análisis de este movimiento pues requiere toda esta fuerza colectiva, toda esta recuperación de testimonios, esta cuestión de recuperar las cosas que se han escrito y lo que falta mucho por escribir. Pero algo muy interesante que nos tendríamos que preguntar, ayer se comentaba un poco sobre esta cuestión de la solidaridad de los padres de familia, era cómo se sostiene un movimiento estudiantil, particularmente en una etapa de huelga que es muy difícil, cerca de 10 meses. Es una pregunta interesante. Por más que fuéramos arriesgados, arrojados y no decirlo valientes, porque la mayoría fuimos valientes, empezando por los que eran en ese entonces, hasta los grandes, enfrentar al Estado no era nada sencillo. ¿Cómo se sostiene un movimiento de 10 meses? Y entonces aquí tenemos que apelar al principio de solidaridad y a las alianzas, que son dos elementos muy interesantes para entender los movimientos sociales. Y la solidaridad es en dos dimensiones. Fundamentalmente en el caso del CGH. La solidaridad interna, que tuvo que ver con la forma en cómo nos cohesionamos, en cómo se logró una identidad al interior de la universidad en torno a ese agravio que significaba el intento de inicio de la privatización de la UNAM y que se expresó de muchas formas, pero el caso central es cuando Barnés, ya se ha dicho también, nos dice: no se preocupen, muchachos, ustedes que ya estén inscritos no van a pagar cuotas, eso viene para los demás. Y los estudiantes en ese entonces dijimos: pues no, esto también nos compete, porque la universidad es de todos y no nada más de nosotros. Y los niños, jóvenes que vienen detrás tienen también derecho a recibir esta educación pública y gratuita. Pues ahí se da parte de esa solidaridad interna. La solidaridad externa tiene que ver con la necesidad de un movimiento social de no solamente desplegar una serie de elementos solidarios frente a otras luchas, sino pedir la solidaridad de otros grupos sociales para darle mayor legitimidad a su movimiento.
En ese sentido, quise traer a colación la importancia del tema, un tanto porque fue tesis de licenciatura, que se llama El carácter popular estudiantil, y como lo referí, no voy a repetir la anécdota, pues misteriosamente desapareció. No realizar los discos, ni la tesis física, ni aquí en la biblioteca. Entonces digo, bueno, ¿por qué no recuperar ese análisis que yo hice desde la perspectiva de la política? Bajo esto, afirmaban de esta tesis que el movimiento estudiantil del CGH contó con el apoyo y solidaridad de amplios sectores populares por considerar estos que su lucha representaba una resistencia importante contra las políticas privatizadoras impuestas por los gobiernos neoliberales desde la década de los 80 del siglo pasado, y que de su triunfo o derrota, junto con el de los electricistas del ESME, los zapatistas y otras luchas, el curso que tomarían las subsecuentes luchas del pueblo mexicano. Por lo que la alianza y solidaridad de las diversas luchas resultaba de vital importancia para el común modelo económico de los derechos sociales que garantizaban la Constitución. El apoyo y la solidaridad que las organizaciones sociales y el pueblo en general dieron a la lucha del CGH varió de acuerdo a las etapas de auge y decadencia del mismo y a los aciertos y errores del CGH, sin dejar de perderse, constituyéndose una alianza estratégica que permitió a cada una de las diferentes luchas que en ese momento se libraban una mejor posición de sus adversarios, que en última instancia eran el Estado mexicano y el sistema capitalista en ese entonces, el modelo neoliberal en particular. Ello, desde mi punto de vista, da una esencia eminentemente popular a la lucha del CGH, es decir, se rebasa el ámbito meramente universitario, que era importante, la cuestión académica, la cuestión de las cuotas, y se vuelve un movimiento popular. Pero eso no nada más se dio por decreto, sino por una serie de alianzas, y porque en última instancia se estaba disputando la UNAM, como elemento central para garantizar ese derecho a la educación, todo lo que ha dicho Marcos y otros compañeros. Entonces, en el fondo estaba una disputa por la idea de universidad. Esta idea consiste en que el movimiento popular del CGH, UNAM, es producto de la lucha de clases en el seno de la formación social mexicana. Y eso lo vemos reflejado, o se vio en ese momento, entre otras cuestiones, principalmente en los dos tipos o modelos, proyectos de universidad y oposición, a saber, una universidad elitista, democrática, excluyente, vital, en pocas palabras, esa universidad tendente a la y que es propuesta de reivindicación internacionales, etc. Las autoridades de la UNAM, organismos empresariales, Coparmex, Concanaco, etc., que tuvieron una participación muy fuerte contra el movimiento, el alto clero, los dueños de los medios de comunicación, entre otros sectores. Y otra universidad, que yo defino como pública, gratuita, incluyente, democrática y popular, al servicio de la sociedad, y que es propuesta y reivindicada por el CGH y los sectores progresistas de la trabajadores y investigadores, y diversos sectores y organizaciones de la sociedad. El Frente Popular Francisco Villa, el Frente de Trabajadores, el MED, el ZLN, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí nada más me quiero centrar en dos elementos importantes. Este movimiento lo podemos caracterizar entre los más directos, los más cercanos, que eran los profesores, por supuesto, que son los profesores que nos apoyaron, adheridos los padres de familia, pero no solamente los padres de familia. Aquí le invito a mostrar un caso muy interesante, donde los hermanos menores u otros familiares se sumaron a la lucha. Y destacaron el sindicato electricista. Es importante el apoyo que nos dio el ESME en las marchas, en las brigadas, ayudando a desplegar campañas de religio, etc. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, en ese cambiar a la educación en todos sus niveles. Y en mayo, movilizaciones. La alianza que se dio con la CENTE fue muy importante, pero también con los bachilleres, que era buena en ese momento, con el CITUAM, otra alianza muy importante fue con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tuvo también sus encuentros y desencuentros.
Pero nosotros como Consejo General de Huelga, inspirados inicialmente en esa lucha, pues sentíamos un gran orgullo que los zapatistas a través de sus comunicados nos apoyaran, aunque en algunos momentos, en caso concreto de huelga de la Facultad de Ciencias Políticas, pues nos criticaran en algún momento por darnos el HH, Comité de Huelga de las Políticas, y se burló el comandante Marcos, y después algunos compañeros fuimos y dijimos, bueno, somos hermanos, ¿no? Porque incluso llegó al grado de decir que no éramos sus hermanos, después de capacitar un poco el compañero Marcos. Sí, yo estaba muy susceptible de otro tipo de solidaridad muy importante se dio con los integrantes del movimiento urbano popular y todos los grupos que lo conforman. Era el apoyo que nos daban en las brigadas que hacemos diario, en las marchas, los vecinos, incluso que no pertenecían a ninguna organización. Muy bonito, era los mercados, ir a las colonias populares como Santo Domingo.